Hay un patrón en la historia que ha derribado a 3 gobiernos importantes en los últimos 250 años. Y ahora mismo, en 2025, Estados Unidos está siguiendo exactamente el mismo patrón, etapa por etapa, agravio por agravio, casi como si estuviéramos leyendo un guión escrito con sangre y caos. En 1789, Francia era la nación más poderosa de Europa, rica, culta, avanzada, y en 5 años, el gobierno fue derrocado. El rey fue decapitado y el país se sumió en el terror, donde 40.000 personas fueron ejecutadas por crímenes políticos. En 1917, Rusia era un vasto imperio. El zar gobernaba a 180 millones de personas. El ejército acababa de luchar en la Primera Guerra Mundial, y en 8 meses todo el régimen colapsó. El zar fue ejecutado. Los bolcheviques tomaron el poder y 20 millones morirían en la guerra civil y las purgas que siguieron. En 1959, Cuba era una próspera nación caribeña. Turistas americanos, casinos, una economía funcional. Y en 2 años, Fidel Castro derrocó al gobierno, nacionalizó todo y convirtió al país en una dictadura comunista que duró 60 años. 3 veces. 3 revoluciones, 3 momentos en los que un gobierno aparentemente estable colapsó en el caos. Y cada vez, la gente en el poder nunca lo vio venir. Pensaban que eran intocables. Pensaban que los campesinos nunca se levantarían. Pensaban que el sistema era demasiado fuerte para caer. Se equivocaron todas las veces. Y ahora mismo, cada señal de advertencia que precedió a esas 3 revoluciones está presente en Estados Unidos. La desigualdad de riqueza, la corrupción gubernamental, la pérdida de fe en las instituciones, la rabia que se acumula bajo la superficie. No nos dirigimos hacia el patrón. Estamos en la etapa 4. Y la historia dice que las etapas 5 y 6 llegan rápido. Esta es la historia de cómo ocurren las revoluciones. ¿Por qué los gobiernos nunca las ven venir y por qué las matemáticas dicen que somos los siguientes? Antes de analizar el patrón, necesitas entender qué es realmente una revolución. No es una protesta, no es un disturbio, no es un cambio político. Una revolución es cuando el orden existente es completamente destruido y reemplazado por algo nuevo, a menudo algo peor. Las revoluciones no ocurren porque la gente sea pobre. La pobreza ha existido durante toda la historia humana. Las revoluciones ocurren cuando las expectativas superan la realidad, cuando la gente cree que merece algo mejor de lo que tiene, cuando la brecha entre las élites y todos los demás se vuelve tan extrema que el contrato social se rompe. Y lo más importante, cuando la gente pierde la fe en que el sistema puede arreglarse a sí mismo, que el gobierno, los tribunales, las elecciones o cualquier parte de él abordará sus quejas. Cuando la reforma pacífica se vuelve imposible, la revolución violenta se vuelve inevitable. Eso no es una teoría radical. Esas son las palabras exactas de John F. Kennedy. Aquellos que hacen imposible la revolución pacífica harán inevitable la revolución violenta. Y la historia lo demuestra cada vez. Francia, Rusia, Cuba. 3 siglos diferentes, 3 ideologías diferentes, pero la misma secuencia exacta de 6 etapas. Veamos cómo sucedió en realidad. Empecemos con la madre de todas las revoluciones modernas, Francia. 1789. En la década de 1780, Francia era el centro de la civilización europea. Pero bajo la superficie, la podredumbre era total. Esta es la etapa 1 de toda revolución. Desigualdad de riqueza extrema. En 1789, el 1.5% de la población no pagaba impuestos, mientras que el 98.5% soportaba toda la carga. Esta es la etapa 2. Corrupción e incompetencia del gobierno. El rey Luis XVI era débil e indeciso. Francia estaba en bancarrota y su solución fue pedir más préstamos y subir los impuestos a los campesinos. Esta es la etapa 3. La clase media destruida y radicalizada. La clase media educada exigió una representación equitativa y cuando Luis se negó, se declararon Asamblea Nacional, volviéndose en contra del sistema. El 14 de julio de 1789, los parisinos tomaron la prisión de la Bastilla. La revolución había comenzado. Esta es la etapa 4. Pérdida de fe en las instituciones. La monarquía, la iglesia y los tribunales perdieron toda legitimidad. Etapa 5. El movimiento revolucionario gana apoyo masivo. Los jacobinos, liderados por Robespierre, obtuvieron apoyo popular porque los moderados no habían cumplido sus promesas. Etapa 6. El gobierno es derrocado. Sigue el caos. El rey Luis XVI fue decapitado. Comenzó el terror, donde 40.000 personas fueron ejecutadas. La revolución que comenzó con libertad terminó con la dictadura militar de Napoleón. Ahora, avancemos 128 años. Rusia, 1917. Bajo la fachada imperial, la misma podredumbre. Etapa 1. Desigualdad de riqueza extrema.
El zar y la nobleza lo poseían todo mientras los campesinos y obreros morían de hambre. Etapa 2. Corrupción e incompetencia del gobierno. El zar Nicolás II fue un desastre, débil y completamente desconectado de la realidad. La Primera Guerra Mundial fue una catástrofe que destruyó cualquier fe restante en su liderazgo. Etapa 3. La clase media y el ejército se vuelven contra el gobierno. En febrero de 1917, los soldados en Petrogrado se negaron a disparar contra los manifestantes y se amotinaron. El gobierno provisional que asumió el poder fue visto como débil y perdió legitimidad en meses. En ese vacío entraron Vladimir Lenin y los bolcheviques. Etapa 5. El movimiento revolucionario gana apoyo masivo. Lenin prometió 3 cosas: paz, tierra y pan. Los bolcheviques dieron un golpe de Estado en octubre de 1917. Etapa 6. El gobierno es derrocado. Sigue el caos. La guerra civil rusa duró 4 años. Murieron 10 millones. La revolución que prometió liberación entregó la dictadura de Stalin, que mataría a 20 millones más. Ahora, veamos el ejemplo más reciente. Cuba, 1959. En la década de 1950, Cuba era un país relativamente próspero, pero bajo el glamour, el mismo patrón. Etapa 1. Desigualdad de riqueza extrema. La riqueza se concentraba en La Habana, entre las élites conectadas al régimen del presidente Batista, mientras los pobres del campo vivían en la miseria. Etapa 2. Corrupción e incompetencia del gobierno. Batista era un dictador corrupto que tomó el poder en un golpe. El gobierno existía solo para enriquecerlo a él y a sus compinches. Etapa 3. La clase media radicalizada. Fidel Castro era un abogado educado que vio la corrupción y eligió la revolución. Etapa 4. Pérdida de fe en las instituciones. La brutalidad de Batista volvió a la población en su contra. El ejército comenzó a desertar. Etapa 5. El movimiento revolucionario gana apoyo masivo. Para 1958, Castro tenía miles de combatientes y el ejército de Batista se estaba desmoronando. El 1 de enero de 1959, Batista huyó. Etapa 6. El gobierno es derrocado. Sigue el caos. Castro prometió democracia, pero rápidamente estableció una dictadura comunista. La clase media que lo apoyó aprendió demasiado tarde que la revolución no trae libertad, trae nuevos tiranos. 3 revoluciones, 3 países, 3 siglos. El mismo patrón exacto de 6 etapas. Vamos a desglosarlo, porque una vez que lo veas, entenderás por qué lo que está sucediendo en Estados Unidos ahora mismo debería aterrorizarte. Etapa 1. Desigualdad de riqueza extrema. Confirmado. Etapa 2. Corrupción e incompetencia del gobierno. Confirmado. Etapa 3. Clase media destruida y radicalizada. Confirmado. Etapa 4. Pérdida de fe en las instituciones. Confirmado. Etapa 5. El movimiento revolucionario gana apoyo masivo. Confirmado. Etapa 6. El gobierno es derrocado. Sigue el caos. Y aquí está el patrón dentro del patrón. La revolución nunca cumple lo que promete. Entrega sangre, purgas y una nueva tiranía. Porque las revoluciones son lideradas por extremistas. Y los extremistas no construyen, destruyen. Ahora, hablemos de Estados Unidos en 2025 y por qué todas las señales de advertencia están en rojo. Etapa 1. Desigualdad de riqueza extrema. Confirmado. En 1980, el 1% más rico de Estados Unidos controlaba el 8% de la riqueza. Hoy es el 32% más alto que en la Francia de 1789. La rabia está creciendo y está justificada. Etapa 1. Desigualdad de riqueza extrema. Confirmado. Etapa 2. Corrupción e incompetencia del gobierno. Confirmado. La confianza en el Congreso es del 15%. La mitad del país cree que las elecciones están amañadas. Los cabilderos redactan las leyes. El sistema no sirve al pueblo, sirve a los donantes. Etapa 3. Clase media destruida y radicalizada. Confirmado. La clase media estadounidense está siendo vaciada. La vivienda es inasequible. Los jóvenes educados están ahogados en deudas y no pueden alcanzar lo que sus padres tuvieron. Están enojados y se están radicalizando. Etapa 4. Pérdida de fe en las instituciones. Confirmado. Estamos aquí ahora mismo. La confianza en los medios, la policía y las elecciones está rota. Ninguno de los lados cree que las instituciones sean legítimas. El país ya no está unido. Son 2 naciones ocupando el mismo territorio, esperando una chispa. La leña está seca. Solo estamos esperando la cerilla. Estamos en la etapa 4. Y la historia dice que la etapa 5 viene después. Etapa 5. El movimiento revolucionario gana apoyo masivo. Esto aún no ha sucedido. No del todo, pero las piezas se están formando. En la izquierda, un creciente apoyo al socialismo. En la derecha, un creciente apoyo al autoritarismo.
Ambos lados creen cada vez más que el sistema está roto sin posibilidad de reforma. La etapa 6 es lo que nadie quiere pensar, porque la etapa 6 es el caos. El excepcionalismo americano dice que no puede suceder aquí. Eso es lo que dijeron en Francia, Rusia y Cuba. Al patrón no le importa el excepcionalismo. ¿Cómo sería la etapa 6 en Estados Unidos? Violencia política, la fractura del ejército, la ruptura de las cadenas de suministro, el colapso de la economía. El caos podría durar años, millones podrían morir. Estados Unidos está en la etapa 4. La brecha de riqueza es peor que en la Francia de 1789. El gobierno es tan disfuncional como en la Rusia de 1917. La fe en las instituciones está tan rota como en la Cuba de 1958. Y el patrón dice que las etapas 5 y 6 están llegando. Quizás podamos detenerlo. Pero el patrón dice lo contrario. La historia dice lo contrario. Y las señales de advertencia están por todas partes. Sucedió 3 veces. Cada vez pensaron que eran diferentes. Cada vez el patrón ganó. Si esto te ha abierto los ojos sobre dónde estamos realmente en el ciclo, suscríbete. Porque cuando comience la etapa 5, cuando los movimientos revolucionarios ganen apoyo masivo, querrás entender qué está pasando y por qué. Las respuestas no se esconden en el futuro, están escritas en el pasado.